Muy bien, una vez que hemos completado la parte conceptual, vamos a entrar en materia ya de interactuar con los motores de base de datos. Un servidor de base de datos puede encontrarse tanto de forma local en la computadora en que nosotros estamos trabajando, cuando somos desarrolladores, es muy común que en nuestra máquina tengamos uno o varios servidores de base de datos. Pero a nivel productivo, normalmente el servidor de base de datos se va a encontrar en una máquina específica, en una máquina especial, que como ya lo hemos mencionado, pudiera estar físicamente dentro de la empresa o podía estar en la nube. ¿Okay? Ahora, para conectarnos a ese servidor de base de datos, nosotros vamos a necesitar un cliente de conexión, que tenemos que entender que el cliente es completamente independiente del motor de base de datos. No significa esto que si yo estoy trabajando con SQL Server, obligatoriamente tenga que utilizar el Management Studio. Es la herramienta que nosotros vamos a utilizar. Microsoft SQL Server Management Studio es la herramienta que Microsoft provee para trabajar con servidores de SQL Server. Pero nosotros podemos optar por utilizar otros, otros clientes de conexión, ¿no? Podemos utilizar Navicats, podemos utilizar um, TOAT, podemos utilizar incluso clientes que nosotros mismos podamos desarrollar. Ya vamos a ver algunos casos. Entonces, para conectarnos a un servidor de SQL Server, hay ciertas cosas que nosotros debemos de entender. Primeramente, que un servidor de SQL Server está formado por distintos servicios que la misma máquina puede proveer. Estamos muy acostumbrados a referirnos al SQL Server como un servidor de base de datos, pero podemos notar que hay otro tipo de servicios que un servidor SQL Server puede prestar. Un servicio de análisis de datos, un servicio de integración de datos, un servicio de reportería, que obviamente son enfocados a resolver cierto tipo de problemas. Pero a nosotros en este momento lo que nos interesa es eh, eh, el servidor de base de datos. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es hacia qué tipo de servicio o qué tipo de servicio deseamos consumir de ese servidor. Entonces, en este caso, Database Engine o motor de base de datos. Lo siguiente que me pregunta es el nombre o la dirección IP de donde se encuentra ese servidor. Yo puedo referirme, primero diferenciemos entre si el servidor se encuentra de manera local o si se encuentra de manera remota. ¿Sí? Si el servidor se encuentra de manera local, yo puedo referirme a él de diferentes maneras. Yo puedo referirme por medio de simple y sencillamente especificar un punto o el pronombre local entre paréntesis o el nombre de la máquina o la dirección IP. Esa es la dirección local. Cualquiera de esos uh, pronombres, de esas maneras, puedo yo utilizar. Ahora, puede ocurrir que dentro de una misma máquina yo tenga instalados múltiples veces un mismo servidor o un mismo tipo de servidor de base de datos. En mi caso específico, yo tengo dos servidores de SQL Server instalados en mi máquina. Entonces, como no pueden llamarse igual ambas instancias, ¿sí? Yo debo de especificarle un nombre adicional a la segunda instancia para que esta pueda ser eh, diferenciada de la primera. ¿Sí? Vamos a conectarnos a dos servidores locales. Entonces el primer servidor es solo el nombre de la máquina o punto o local. Y me acabo de conectar, es un servidor local, pero también tengo un segundo servidor. Entonces, para que el SQL Server reconozca que me estoy queriendo conectar al segundo servidor, entonces aparte del nombre de la máquina, que puede ser punto local, el nombre, la dirección IP, pues yo tengo que poner el nombre que le coloqué como nombre de instancia. En ese caso, el nombre que le coloqué es SQL Express. ¿Sí?
Entonces, en este caso, ambos servidores están en la misma computadora. De hecho, por eso reciben me identifico a ellos de la misma manera, como punto, solo que en el segundo yo le coloqué un nombre para diferenciarlo del primero. O sea, el primero se llama solo el nombre de la máquina. Puedo colocar aquí eh, el nombre específico de la máquina o la dirección IP. Ahora, para conectarme al segundo, en lugar, además de solo el nombre de la máquina, yo tengo que colocar el nombre de la instancia como tal. ¿Okay? Bien. Un segundo, lo siguiente que debemos entender es qué tipo de seguridad está configurada en el servidor al cual yo me voy a conectar. SQL Server maneja dos modelos de seguridad. El primero de ellos se conoce como Windows Authentication y el segundo se conoce como SQL Authentication. Y está en la seguridad de Azure, pero no la vamos a ver porque lo incluyo dentro de esta parte. Entonces, Windows Authentication, ¿qué significa? Bueno, que con el mismo usuario con que nos conectamos al Windows, al sistema operativo, con ese mismo usuario nos vamos a conectar al SQL Server. Y podemos notar de que no me permite especificar el nombre del usuario, sino que ya asume mi nombre de usuario que pertenece a la computadora actual, ¿verdad? O al dominio, dependiendo de cómo nosotros tengamos configurado. ¿Sí? Obviamente, para que eso sea válido, el administrador del DBA tiene que permitirle al usuario, no es que todos los usuarios de Windows tienen acceso a conectarse al SQL Server, no, el DBA tiene que permitirle al usuario de Windows que tenga las capacidades de conectarse al SQL Server. Si el DBA no le ha dado ese permiso, entonces el SQL Server lo va a rechazar y le va a decir que él no es un usuario reconocido como tal. En este caso, pues, como soy el administrador de la máquina, pues sí tengo acceso a conectarme con mi usuario. Ahora, el segundo modelo de seguridad es SQL Authentication. En este caso, yo aparte de especificar el tipo de servidor, el nombre del servidor, tengo que especificar mis credenciales, que están identificadas por mi usuario y mi contraseña, que pueden ser completamente diferentes. ¿Eh? Mi usuario para conectarme a Windows fue Gborjas y el usuario para conectarme al SQL Server será SA. SA significa System Administrator o administrador del sistema. ¿Okay? Entonces ahí vemos, ¿eh? Ya estamos dentro del servidor. Ahora, pero comprobemos a ver si con otras clientes de SQL también nos podemos conectar. Voy a utilizar aquí, digamos, el Navicat. El Navicat es un cliente de base de datos que no pertenece a ningún proveedor de base de datos en específico. No es como el Management Studio que pertenece a Microsoft y está relacionado o lo relacionamos directamente con SQL Server. El Navicat es independiente y de hecho el mismo cliente lo podemos utilizar para conectarnos a diferentes tipos o a diferentes motores de base de datos. MySQL, Postgre, Oracle, SQLite, SQL Server, MariaDB y por ahí podemos encontrarlo, si tenemos otro motor de base de datos, encontrar los drivers y registrarlos. En este caso, a nosotros nos interesa conectarnos a SQL Server. Selecciono, me va a permitir crear una conexión. Yo le puedo colocar un nombre, conexión DB1, le voy a colocar. Nuevamente me pide el nombre del servidor al cual me voy a conectar, pues punto SQL Express. De igual manera me pregunta qué tipo de seguridad vamos a utilizar, si es SQL Authentication o Windows Authentication. Si yo le doy Windows Authentication, pues ya no me permite ingresar usuario y password porque va a tomar el usuario y el password de Windows. O si le doy SQL Authentication, pues yo SA y coloco el password. Le podemos decir que queremos salvar el password o no. Yo no acostumbro a salvar los passwords por cuestiones de seguridad, ¿verdad? Entonces, aquí le damos y
Ya estamos conectados en el servidor. Le doy doble clic. Como no guarda el password, cada vez que yo me intente conectar me lo va a solicitar. Ahí se acaba de conectar y ya me muestra los motores de base, las bases de datos que tenemos. ¿Okay? Nosotros podemos estar conectados a múltiples servidores si nosotros así lo deseamos. No es necesario que nos desconectemos de un servidor para conectarnos a otro. ¿No? Por ejemplo, vamos a ver, me voy a conectar a un servidor que está en la nube. Este es un servidor que está en Amazon. Ahí está. Ya me aparecerán, aquí está, me aparecen ambos servidores, el servidor local y el servidor que está en la nube. Para el Management Studio es independiente donde esté el servidor al cual nos vamos a conectar. Él lo va a hacer a través de TCP/IP, ¿verdad? Y ya sea local o que está en la nube. Ahora, como buena práctica, yo no acostumbro, no recomiendo estar conectados en múltiples servidores al mismo tiempo, porque cuando nosotros estamos trabajando, ¿sí? Aquí nos dice el servidor al cual estamos conectados, pero a veces no se alcanza a leer todo el nombre del servidor al cual nosotros estamos conectados. Entonces, es muy común que podamos estar ejecutando una sentencia creyendo que estamos en un servidor y realmente estamos conectados a otro, ¿verdad? Entonces, eh, personalmente acostumbro a a estar conectado a un único servidor, y si por alguna razón necesito realizar un trabajo sobre un segundo o sobre un tercer servidor, me conecto para realizar el trabajo, y una vez que termino de realizar el trabajo me desconecto para minimizar el riesgo de que me pueda equivocar. Obviamente eso solo es un error humano, no es que es problema del cliente de conexión, ¿verdad? Eso, si nos equivocamos, es un error humano. Ahora, les decía que habrá momentos en que también usted necesitará, podrá ser muy avanzado un cliente, pero a veces usted requiere de ciertas funcionalidades que un cliente específico no le brinda. Entonces, no le extrañe que en un determinado momento usted necesite crear sus propios clientes. Aquí tengo un ejemplo de un cliente creado porque este cliente lo que me permite es que yo pueda ejecutar una misma sentencia en una N cantidad de servidores al mismo tiempo, sin necesidad de estarme conectando a uno u a otro. Entonces, muy rudimentario es el cliente, pero me brinda una funcionalidad que los otros no me brindan, ¿verdad? Entonces yo puedo decirle que quiero ejecutar una sentencia y puedo decirle que quiero marcar todos los servidores. Y si en un momento me aparece un nuevo servidor, solo tengo que registrarlo y ya me queda listo para poder administrar, hacer una administración más eficiente. Ahora, esto no es nada del otro mundo, ¿verdad? Es un cliente muy sencillo que usted lo podrá desarrollar con cualquier lenguaje de programación que usted acostumbre a trabajar. Entonces, vamos a, aunque como se los mencioné, podemos utilizar diferentes clientes. Nosotros nos vamos a quedar, o yo personalmente voy a trabajar con Management Studio por una cuestión más de que me siento de comodidad, de que me siento eh, más identificado con este cliente. Muy probablemente en el transcurso de los ejercicios pueda hacer ejercicios trabajando con Oracle. Entonces ahí sí voy a utilizar un cliente específico de Oracle. ¿Okay? Bien, aquí al, la, la interfaz es una interfaz muy simple. De, tiene una lista de un menú de opciones, un menú de iconos en donde hay algunos de ellos, o no todos los vamos a utilizar, dado que no vamos a hacer tanta administración, sino que principalmente vamos a utilizar la consola de comandos, esta que tenemos aquí. Y aquí en la parte de la izquierda, opcionalmente nosotros podemos colocarla, viene especificada, pero nosotros la podemos quitar si queremos, por ejemplo, darle más espacio a nuestra consola de comandos, que es la que vamos a utilizar dentro de la clase. El,
El explorador de objetos, pues básicamente lo que me muestra es el listado de todos los objetos que están dentro de él o los servidores a los cuales yo me estoy conectando. Bien, la primera tarea que vamos a aprender a montar un backup, un respaldo que se nos ha proveído para que lo podamos montar a nuestro servidor y podamos trabajar. Bueno, primero que nada voy a deshacerme de esta base de datos que tengo ahí. Okay. Este, el, el proceso de montar un backup o de montar una base de datos es muy simple. Nos posicionamos aquí en el apartado de database, le damos clic derecho y le damos restore o restaurar, dependiendo si tenemos el SQL en español o en inglés. Y le vamos a dar restore database o restaurar base de datos. Lo siguiente que vamos a hacer es buscar el archivo que contiene nuestro respaldo, ¿sí? Entonces le vamos a dar aquí en la opción de device. Venimos aquí al botón de opciones, lo presionamos. Ahorita no tenemos ningún backup montado dentro de esta opción, entonces vamos a decirle que vamos a agregar un backup para poder trabajar con él. Obviamente ese backup nos lo tienen que haber proveído, ¿verdad? Alguien nos tiene que haber dado esa copia o debemos de haberlo obtenido de alguna manera. Aquí le voy a dar add o adicionar y voy a ir a buscar el dispositivo o el archivo que me contiene el backup. Yo en mi caso lo tengo en este directorio que se llama data. Usted lo descarga y lo monta en el directorio que usted más estime conveniente. Yo aquí lo tengo, DemoDB, lo selecciono, presiono OK para decirle que ese específicamente es el backup. Una vez que lo seleccioné, aquí se monta en el controlador de devices o de backups. Entonces, y le doy OK para decirle que está bien, que deseo aceptarlo. Una vez que lo aceptamos, me muestra el listado de todos los respaldos que hayan dentro de ese archivo. En este caso solo hay un único respaldo. Por omisión, él me coloca el nombre de la base de datos que fue respaldada, pero nosotros le podemos cambiar el nombre en el momento que nosotros querramos, ¿verdad? Si yo quiero que en este caso este no se llame DemoDB, sino que se llame DemoDB1, pues, le coloco ahí y no necesariamente tengo que estar amarrado a que se llame exactamente igual como se llamaba. Por conveniencia le voy a dejar el mismo nombre. Por omisión, el respaldo irá a parar al mismo directorio del cual él fue, del que él fue respaldado. Pero nosotros se lo podemos cambiar aquí, ¿ves? Aquí solo tengo que venir yo, le doy al botón de opciones y ahí me permitirá cambiar el directorio en el cual yo quiero que se descargue esa base de datos. Yo no lo voy a hacer, voy a dejarlo en la misma locación y solamente lo único que voy a hacer es presionar el botón OK para que se monte y me dice que ya se montó. Voy a repetir el proceso y ahora le voy a cambiar el nombre, clic derecho. O sea, una base de datos la puedo montar muchas veces, tantas veces como yo necesite dentro de un servidor. Obviamente, solo que cada vez tiene que ir con un nombre diferente. Clic derecho, Restore Database, dispositivo, opciones, adicionar. Buscamos el directorio en donde lo tenemos. Seleccionamos, aceptamos y obviamente si yo le doy aceptar en este momento, lo que va a ocurrir es que se me va a sobreescribir, ¿verdad? Bueno, dependiendo aquí de las opciones que yo tenga, aquí yo le puedo decir que quiero hacer, ¿verdad? Si yo le doy, si yo lo dejo así, me va a decir que la base de datos ya existe, pero le puedo dar aquí override
para que la base de datos nueva sobrescriba la que ya existe. Pero no vamos a cambiarle el nombre a la base de datos. Si le cambiamos el nombre, vamos a ver, lo recomendable es, no, creo que le cambiamos el nombre, él automáticamente le cambia todo lo demás, ¿verdad? No hay necesidad de hacer nada. Ahí tenemos DemoDB y DemoDB1, ¿ok? Y ya nosotros podemos, aquí nos aparece la base de datos a la cual estamos conectados. Por omisión se conecta a la base de datos master. La base de datos master forma parte de lo que se conoce como las bases de datos de sistema. Estas son las bases de datos de sistema del SQL Server. Debemos, dentro de lo posible, de tratar de manipular esas bases de datos, porque esas bases de datos le sirven al servidor para controlar su funcionamiento, ¿verdad? Entonces, una manipulación mal aplicada sobre esa base de datos puede traer consecuencias. La base de datos master le sirve al SQL Server para almacenar todo, llevar el control de todos los objetos que se están creando, es como su catálogo. La base de datos model le sirve al SQL Server como plantilla para cada vez que creamos una nueva base de datos. Ya eso lo vamos a ver en el tercer parcial. Cuando creamos una nueva base de datos, entonces los valores por omisión se toman de la base de datos model. MSDB y TenDB se utilizan para hacer paginación, ¿sí? Para poder manejar tablas temporales, variables tipo tabla. Entonces se utilizan esas bases de datos, son de sistemas, las utiliza el SQL Server. Entonces, cuando nosotros nos ubicamos dentro de la consola, aquí nos aparece tanto arriba, aquí podemos ver que estamos conectados al servidor tal, a la base de datos tal. ¿Qué tenemos que? Fíjense, aquí es algo que mencioné. Mire que aquí estoy conectado al servidor. ¿Qué pasa si yo hago el comando con el cual me conecto a una base de datos es use y el nombre de la base de datos, entonces DemoDB. Vamos a ver, ¿por qué me dice que la base de datos no existe? Bueno, muy sencillo, porque la base de datos yo la monté en el servidor SQL Express, pero esta consola, esta hoja se quedó conectada al servidor que teníamos en la nube. ¿Ven? Ahí está 319, 129, es un servidor de prueba que yo tengo en la nube. Entonces, por más que yo intente ejecutar una sentencia para pegarla a este servidor, el servidor no lo va a poder hacer, ¿verdad? A menos que yo me desconectara y me reconectara. Pero más sencillo que eso, cierro esta, eh, esa pequeña consola, esa ventana, y me posiciono sobre la base de datos y le doy new. Entonces en ese momento él me va a crear una nueva consola, una nueva ventana de comandos conectada directamente a la base de datos que yo tenía seleccionada. Pero yo puedo cambiarme fácilmente, solo tengo que seleccionar, digamos, me quiero conectar a otra base de datos, a DB1, pues ahí lo hago. Si lo quiero hacer vía comando, lo hago con el comando use parcial 3, para ejecutar una sentencia. Lo que hacemos es la sombreamos y ejecutamos con este botón que está aquí. O, como nos menciona ahí, por medio de presionar el botón F5. Entonces, si yo presiono el botón F5, se ejecuta esa sentencia. Nuevamente, use DemoDB. Bien, el lenguaje SQL se divide, o los comandos del lenguaje SQL se dividen en dos grupos. El primer grupo es, esto lo habíamos visto ya, es DDL. DDL significa Data Definition Language, o lenguaje de definición de datos. ¿Okay? Y DML
que significa Data Manipulation Language. ¿Okay? Los comandos del DDL forman, son aquellos que me permiten manipular la estructura de la base de datos, ¿sí? Crear objetos, no datos, sino objetos, tablas, columnas, vistas, procedimientos, usuarios, y están directamente relacionados al aspecto estructural y al aspecto integridad del modelo relacional. Ahora, el DML o Data Manipulation Language es los comandos que me permiten para manipular los datos, ¿sí? Filas, columnas, ¿sí? Entonces, los comandos DML son, básicamente son 4. Insert, Update y Delete. Y son comandos que están relacionados directamente con el aspecto de manipulación, directamente relacionados con el álgebra relacional, que fue el tema que nosotros ya hemos discutido. Entonces, vamos a comparar, darle un seguimiento a lo que hemos venido viendo. Vamos a comenzar, ¿sí?, viendo el Data Manipulation Language para que veamos cómo esa álgebra relacional se representa en forma de comandos dentro del lenguaje SQL. Pero eso lo vamos a ver ya en el siguiente video. Por este video nos vamos a quedar ahí.